Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 3 de septiembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El huracán Doria, el más duro huracán que azotó el Atlántico en la historia y que se quedó detenido encima de las Bahamas, las que está literalmente destruyendo. ¿Qué va a pasar? Empezará a moverse. Parecería que se moviera hacia el norte y que no penetrara en los Estados Unidos. Pero nunca se sabe. Los huracanes son caprichosos. Cristina Londoño nos hablará de este tema dramático. Nueva encuesta para la alcaldía de Bogotá. Claudia López se desinfla y Galán se queda estático. Sube Miguel Uribe y lo alcanza. Galán y Miguel Uribe están empatados y Holman Morris sube probablemente a costa de Claudia López. ¿Qué van a hacer Galán y Uribe? Van a persistir en una candidatura que le abriría el espacio a una nueva alcaldía de izquierda, cuyos resultados son bien previsibles, porque ya los conocemos, los tuvimos 12 años. Parece tiempo suficiente para que Bogotá hubiera probado cómo es una candidatura, una alcaldía de extrema izquierda. Felipe Buitrago, viceministro de Cultura. Y aquí tenemos que decir que no entendemos, no porque digamos que no es capaz de desempeñarse como ministro de Cultura, sino que es ministro de Cultura para la economía naranja. Y entonces uno cree que para manejar la economía hay otros ministerios, pero no el Ministerio de Cultura. Entonces no entendemos. El asesinato de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, estremece al país. El ministro de Defensa fue al Cauca, pero es que el Cauca está tomado. El Cauca está en manos de los bandidos narcotraficantes y de los carteles mexicanos y de cuanto bandido hay. La claudicación del gobierno en la toma de la carretera de Popayán a Pasto, de la carretera panamericana, que llaman autopista muy pomposamente, fue una calamidad. La verdad es que el departamento del Cauca está en manos de los bandidos, está en manos de los narcotraficantes, está en manos de la cocaína. Y entonces a esta muchacha, porque es una muchacha, una mujer muy joven, Karina García, que había advertido que tenía problemas y que le habían dado por todo caudal de protección un escolta, un pobre escolta que logró sobrevivir, nadie sabe cómo, un escolta con una pistola para cuidar a una mujer que podía ser atacada con armas largas y con explosivos, lo que realmente ocurrió, de manera pues que se hubieran podido economizar el escolta, un herido menos. Pero lo cierto es que la situación en el departamento del Cauca es dramática. Y la situación con candidatos a las alcaldías. Van 5 muertos, según la MOE, y 5 muertos es mucho, es uno cada semana, pues mucho es una barbaridad, uno es una barbaridad, van 5 candidatos muertos. Entonces, ¿qué es esto del pacto por unas elecciones limpias con los distintos partidos? Y a propósito, tendremos que hablar con ustedes sobre un hecho absolutamente insólito. Como el partido de las FARC es un partido, entonces le dieron espacio para que a nombre de ese partido el señor Timochenko hable a nombre de todas las izquierdas en Colombia y se pronuncie contestándole al presidente de la República. Esto es absolutamente inaudito. De perdonarles unos años de cárcel, pasaron a entregarles el poder y a entregarles las emisoras y a entregarles todo
lo que tiene un partido político hecho a lo largo de los años con trabajo para presentar unas ideas al país. Estos asesinos, reclutadores de menores, terroristas, ladrones de tierras, ahora le contestan al presidente de la República y su contestación pasa por los medios de comunicación más importantes. Colombia definitivamente se enloqueció con este tema. ¿Y ahora qué sigue con las FARC? Hablaremos con el exministro Alfredo Rangel sobre ese tema, porque esto nunca fue paz. Pero la pregunta que ahora nos hacemos es, ¿qué sigue con las FARC después de esto? Timochenko salió a decir que el 95% de los antiguos guerrilleros de las FARC están con él en el proyecto de paz. ¿Y eso quién lo dice? ¿Y esa estadística quién la lleva? ¿Y ese 95% dónde están? Los jefes guerrilleros se fueron todos para el monte otra vez y todos siguen sembrando coca y raspando coca y enriqueciéndose fabulosamente en lo que no han parado un solo minuto. A la cárcel por corrupción el alcalde de Quibdó, Isaías Chalá. Esta noticia ya se conocía de cómo iba a comparecer ante un juez que lo mandó para la cárcel. Y del departamento del Chocó seguimos con la noticia más que preocupante del secuestro del candidato a la alcaldía por el Partido Liberal del Alto Baudó. La Paz, asesinan a Karina García, sigue secuestrado el candidato al Alto Baudó. Esta es La Paz que no se quiso hacer trizas. La hija del presidente Trump de visita en Colombia. No sabemos exactamente cuál es el contenido y el alcance de esa visita y como para qué es. La atenderá muy bien atendida la señora vicepresidenta de la República y esperamos que haya resultados importantes para el país. Militar muerto y 4 heridos en operativo contra el ELN en Arauca. Estas noticias ya ni las sacan. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Un militar muerto y 4 heridos. Nadie se alegra por salida del aire de Noticias 1. Por ahí sacaron una cosa de esas electrónicas diciendo que era mía. Yo no me manifiesto por ese camino. Yo me manifiesto a través de la hora de la verdad y escribo mis para las dos orillas. A propósito, está circulando ya acuerdo en Trizas por obra de las FARC. Yo no tengo ese tipo de comportamientos y jamás lo haría. Jamás lo haría. Jamás lo haría. Puedo estar en desacuerdo con cualquiera, pero no voy a aplaudir ni ahora ni nunca que salga del aire un medio de comunicación. Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala y ex candidata presidencial, encarcelada por financiación electoral ilícita. Y estas elecciones acaban de pasar. Las elecciones del 2014 pasaron hace 5 años y Juan Manuel Santos sigue tan campante. Y todos sabemos que la financiación de su campaña fue irregular, ilícita, delictiva. Y no pasa absolutamente nada. Y ahora la comisión de acusaciones está presidida por un antiguo subalterno e íntimo amigo suyo y tiene mayoría suficiente, mayoría de agradecidos con la mermelada que repartió, y allá no pasa absolutamente nada. Entre otras razones, porque no hay un poder judicial serio e independiente. Eso no lo tenemos en Colombia. ¡Qué dolor! Rusia y China se quedan con el petróleo venezolano. Siempre nos hemos preguntado, la producción de petróleo de Venezuela se vino a pique. Venezuela producía más de 3 millones de barriles por día. Ahora el cálculo es que recuperar esa producción costaría 10 años y 150.000 millones de dólares. Es decir, es un imposible. Dejaron acabar la producción de Venezuela, que está por debajo de la producción de Colombia. Pero el petróleo se está quedando en la China, se está quedando en Rusia para pagar viejas deudas. Los chinos y los rusos se quieren quedar con las riquezas de Venezuela, pero no quieren que Venezuela les quede debiendo $1.
Mientras tanto, Maduro dice que sigue en conversaciones con la oposición, que no la señora Machado, que es la oposición seria y fuerte que tiene el régimen en Venezuela, María Corina Machado, sino los demás miembros de la oposición que juegan a ser izquierda y juegan al socialismo y juegan a todo, mientras la situación en Venezuela es sencillamente caótica. Ayer contábamos cómo el salario mínimo que se paga en Venezuela es equivalente a $2 a tasa de cambio oficial. Y uno se pregunta, ¿y qué hace una persona con $2 al mes y con una familia para mantener? ¿Cómo sobreviven en Venezuela? Ese es un absoluto milagro. Que es que el gobierno reparte unos alimentos, alimentos que ya no contienen proteínas por una parte, y alimentos que llegan con frecuencia dañados y que no alcanza para todos. ¿Cómo sobreviven los venezolanos? Como no tienen medios de supervivencia, se vienen para Colombia. Control de cambios en Argentina. No es el corralito. Este es un control distinto. Una persona no puede pedir más de una cierta cantidad de dólares por día. Está prohibido. Pero el que tiene sus dólares puede ir y rescatarlos. El corralito, que fue el más grande desastre político y económico de la historia de Argentina, se dio cuando, por una decisión del gobierno, la gente que tenía depósitos en dólares los vio congelar. Y eso fue lo que se llamó el corralito, porque encerraron a la gente que tenía lícitamente y a la vista de todo el mundo y dentro del sistema cambiario imperante, tenía sus dólares y prácticamente se los quitaron. Esto no es como el corralito, pero ya es un comienzo de control de cambios. La situación de Macri es gravísima, gravísima. La situación de Argentina es terrible, un país que lo tiene todo, un país rico, un país con una gente maravillosa, extraordinaria, un país al que no le falta nada, nada, sino juicio en materia política. Hasta los estudiantes de Hong Kong protestan contra China. Ya en la apertura del año escolar hubo manifestaciones de los estudiantes en contra del régimen chino. Los hongkoneses saben que son parte de China, pero que son distintas a la China y exigen respeto por su autonomía y por su independencia. Incendio de un barco en California, en el condado de Santa Bárbara, una bellísima población de California. Pues ya van varios muertos rescatados y más de 20 desaparecidos. Los muertos son 8, los desaparecidos son más de 20. El Tribunal Superior de Cataluña juzga por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra. ¿Qué va a pasar con Cataluña? Ahí está Sánchez diciendo que él sigue negociando a ver si logra conformar gobierno con el partido de Unidas Podemos y con el partido de extrema izquierda de Cataluña o de izquierda catalana. ¿Qué va a pasar con esos intentos? ¿Qué va a pasar con Cataluña? ¿Qué va a pasar con España? Y España está demostrando muy a las claras que no necesita gobierno. Lleva un largo tiempo sin gobierno y ahí va España. Boris Johnson, el premier británico, no propondrá salida de la Gran Bretaña con posterioridad al 31 de octubre por ninguna circunstancia. Si lo desafían, parece que lo ha dicho. Si el Parlamento exige alguna forma de negociación o que se posponga la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, está dispuesto a convocar anticipadamente elecciones. El Parlamento está técnicamente cerrado por Boris Johnson entre las protestas de mucha gente que dice que esa es la ruina de la democracia en la Gran Bretaña. Atentado talibán en Kabul deja 5 muertos y muchos heridos. Esta es noticia de todos los días. Lo que no es noticia es que ocurran estos atentados cuando los Estados Unidos y los talibanes han estado en conversaciones y en conversaciones que dicen van a terminar en un acuerdo muy importante, acuerdo de paz.
pues ahí están celebrando anticipadamente la paz con muertos y heridos. Proyecto sobre conflicto de intereses en el Congreso de Colombia. Definitivamente esto es un circo. Ya entonces esto es siguiendo el plebiscito que se hizo contra la corrupción en Colombia y que fue derrotado además, que no alcanzó las mayorías necesarias, pero ahí está vigente y entonces incorporan algunos de los decires que contenía ese proyecto en leyes nuevas. Pero esto les supondría a los parlamentarios tener limitaciones y por conflicto de intereses. Pero no hay conflicto de intereses si quienes los tienen son los primos y los tíos o sobrinos de los parlamentarios. Definitivamente, esto es un circo, ¿o no? ¿No les parece? A nosotros sí. Suspendido Santrich por la Procuraduría. ¿Qué Procuraduría tan severa tenemos nosotros? Ese doctor Carrillo es una maravilla. Suspendido Santrich por 3 meses. El hombre se va cuando le da la gana, sale con un fusil en bandolera, un fusil de última generación, nuevecitico, desafiando al Estado colombiano, diciendo que está en guerra, y la Procuraduría General de la Nación lo suspende por 3 meses de su cargo de representante a la Cámara. País de opereta es este. Nueva mermelada. Este es un espectáculo digno de que ustedes lo vean. Mario Castaño, un parlamentario de Caldas, fue nombrado presidente de la Comisión Cuarta, la de Presupuesto. Y entonces dicen que inmediatamente el ministro de Hacienda Carrasquilla le dijo que por orden del presidente Duque se iba a cumplir con Caldas y le mandaron 27.000 millones de pesos por regalías a Caldas. Esto es inaudito y entonces hay que ver el hombre echándose el discurso y diciendo que en la época de Santos le decían que no había plata, pero bastó que lo nombraran presidente de la Comisión de Presupuestos para que le llovieran inmediatamente 80.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda. La gente dice que eso es mermelada del gobierno de Duque. El presidente dice que no, que ese es el cumplimiento de los planes que tenían de antiguo y que, bueno, en fin, lo cierto pues es que Mario Castaño cuenta que al día siguiente de posesionarse como presidente de la Comisión de Presupuesto le llegaron 27.000 millones de pesos por regalías para el departamento de Caldas. Ustedes juzgarán. Y se cumplieron ayer 30 años de la bomba en El Espectador. La bomba que le pusieron al Espectador los mafiosos, Pablo Escobar. El Espectador pagó con sangre y altísimo precio su campaña contra el narcotráfico que estaba dirigida por don Guillermo Cano, hombre grande en el periodismo colombiano donde los hubiera, don Guillermo Cano. Pues el precio que pagó El Espectador fue enorme, su edificio fue destruido, don Guillermo Cano fue asesinado, pero había que mantener el principio. El principio era que Colombia no podía quedar en manos de los bandidos narcotraficantes. 30 años después, estamos en otro mundo. Y en Hoy en la Historia recordaremos los principios de la Segunda Guerra Mundial. Hitler desafía a la Gran Bretaña y a Francia, penetra en Polonia, en una campaña relámpago de 4 semanas logra doblegar un ejército polonés que tenía millones de hombres en armas y que no se supieron defender, no comprendieron cómo se desarrollaba esta guerra moderna y Alemania se tomó a Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial que costaría 50 millones de muertos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.
Recuerden, como siempre, seguir nuestra señal en directo a través de Internet en Colombia o cualquier parte del mundo, a través de las aplicaciones móviles, Mundo Radio y TuneIn Radio, escribiendo La Hora de la Verdad. También, si usted se encuentra en cualquiera de las 3 ciudades donde llega nuestra señal a través de Radio Red de RCN, nos puede sintonizar. En Medellín, a través de los 710 AM, en Cali, 1200 AM y en Bogotá, 970 AM. Recuerde seguir nuestras redes sociales. En Twitter nos consiguen como @Hora de la Verdad. Y en Facebook nos pueden escuchar también a través del sistema streaming de Facebook Live, donde encuentran nuestra señal en directo también en cualquier parte del mundo. Nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Instagram en Hora de la Verdad Oficial, y si se perdió algún capítulo o algún momento de la Hora de la Verdad en el día de hoy, en horas de la tarde puede volvernos a escuchar a través de la plataforma YouTube. Ahí están los videos con el contenido nuestro, las entrevistas, la economía, el editorial, al oído, todas las secciones que son de su interés. Ya tenemos las 6 de la mañana, 23 minutos. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La candidata a la alcaldía de Suárez en el departamento del Cauca por el Partido Liberal, y de 5 personas más, quienes fueron incinerados en el vehículo en el que se movilizaban tras haber sido emboscados por miembros de las FARC al mando de alias Mayimbu, jefe de las cuadrillas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de esa organización terrorista. Hay que decirlo, alias Mayimbu responde a la línea de mando de alias Gentil Duarte y de alias Iván Mordisco, 2 líderes de las FARC que hoy por hoy se encuentran enfrentados por el control de la organización terrorista con alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich y alias El Paisa. Entre tanto, seguimos sin noticias de Tulio Mosquera, candidato a la alcaldía de Alto Baudó en el Chocó, secuestrado por el ELN y de quien exigimos su inmediata liberación. De su paradero nada se conoce y esperamos no corra la misma suerte de la candidata a la alcaldía de Suárez en el Cauca, Karina García, quien fue asesinada el día de ayer. Y todo esto ocurre en momentos tras la firma de esa iniciativa liderada por el presidente Duque, en la que los partidos políticos se comprometieron en un pacto por la no violencia y por el cumplimiento de una cultura política. Pactos pues que evidentemente no están dando resultado, porque hay que destacar además que la asesinada candidata García había hecho un férreo llamado a través de las redes sociales para que se dejaran de lado las mentiras que señalaban que si ella ganaba llevaría paramilitares a la zona. La candidata advirtió del peligro de esos señalamientos que ponían en riesgo su vida, señalamientos de sus opositores políticos, y ahora vemos cómo una banda terrorista, siguiendo esos señalamientos, ha cegado su vida y la de otras 5 personas, y con esas vidas se amenaza directamente la democracia de nuestro país. Una tragedia lo que ha ocurrido ayer en el Cauca, noticias muy duras que registramos en este martes desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Noticias durísimas, parten el corazón, independientemente del partido al que corresponda. Eso no tiene ninguna importancia. Una mujer joven queriendo trabajar, haciendo política, y esto es lo que pasa con estos bandidos de las FARC que dizque están en paz, que con ellos se celebró un acuerdo de paz en La Habana. Mucha paz. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Ya son 13 semanas consecutivas de protestas en Hong Kong y cada día la escala de violencia en ellas aumenta. Pues durante las manifestaciones que se dieron el fin de semana pasado, se vio cómo los protestantes quemaron una bandera china, causaron serios destrozos en varias estaciones del metro y la amenaza de ocupar el aeropuerto se hizo realidad. Esta última medida ya se había hecho antes, causando retrasos y cancelaciones en varios vuelos, y ante la que el gobierno tomó drásticas medidas en no permitir dejar y permitir el ingreso de manifestantes. Pues aunque los manifestantes no ingresaron al lugar, hicieron varias protestas alrededor, lo cual también hizo que se causaran retrasos más no cancelaciones en los vuelos. Recordemos que estas protestas iniciaron hace más de 3 meses en contra de una ley de extradición que permitía que personas de Hong Kong sean llevadas a China por delitos. Ahora los manifestantes no solamente luchan por esto, sino que también piden independencia, autonomía y también piden
como una investigación sobre las causas y los hechos que la policía han hecho en contra de ellos. Además, también piden que Carrie Lam, alta funcionaria del gobierno, renuncie. Las protestas cada día toman más y más y más fuerza. Ahora las protestas invadieron las aulas de clases en el primer día. Los manifestantes ya habían amenazado con que iban a hacer esto, pero esto se hizo realidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo cadenas humanas alrededor de las aulas de clase para no permitir que los otros estudiantes que desean ingresar puedan hacerlo. Esta nueva protesta supera la llamada y la conocida Revolución de los Paraguas que se dio el 22 de septiembre de 2014, pues no duró tanto. Las protestas en Hong Kong todavía continúan, dicen que hay más de 1.000 personas arrestadas por los hechos y la verdad es que es una ola de violencia que no para y que cada día aumenta y aumenta. Esta es la situación en Hong Kong, una situación crítica. Ya sabemos que los tanques de guerra china están en la frontera, listos para invadir Hong Kong, lo que sería aquello, el desastre. Hong Kong quiere que se le respete autonomía, que se le dé libertad e independencia. China dice que es su régimen, que Hong Kong es parte de la China, y ahí está el enorme, el gigantesco conflicto que hay en Hong Kong. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Definitivamente el acuerdo con los terroristas de las FARC da para todo, hasta para que los integrantes de ese grupo guerrillero en nombre de los partidos amigos y de oposición salgan durante el mismo tiempo en alocución para responderle al presidente Iván Duque por su intervención del mediodía del jueves pasado, donde anunciaba que enfrentaría a los terroristas de las FARC, alias Iván Márquez, Santrich y alias El Paisa. Timochenko ayer, en nombre de los decentes, de las FARC, obviamente su partido, del Partido Verde, del Maíz, del Polo Democrático y del Movimiento Colombia Humana, que no es un partido, en 5 minutos aprovechó el espacio que le da el estatuto de oposición para presuntamente rechazar la decisión de sus propios compañeros, a quienes señaló de incumplir el acuerdo que llamaron de paz, pero el fondo de su mensaje estuvo lleno de mentiras y de manipulación, pues su mensaje lo que llevaba a decir era que había un 95% de miembros de las FARC que presuntamente siguen en el proceso. Una cosa que no vemos clara porque es que la misma ONU que lleva la cuenta de este asunto dijo que se trataba de un 90%. Bueno, dirán ustedes, una equivocación de un 5%, ¿qué más da? Pero no es cierto. Además, la realidad es que de los 12.000 desmovilizados que había en las zonas de concentración, zonas veredales o zonas transitorias de reincorporación, a eso le han cambiado el nombre cuántas veces, solamente quedan 3.000. De 12.000, solo quedan 3.000. Los demás no sabemos dónde están, si están en el ELN, si están en las mismas FARC o qué hicieron de su vida. Timochenko no ahorró esfuerzos para seguir exigiendo que les cumplan con la paz, pero esa paz se debe cumplir con los recursos públicos de los colombianos, lo que sigue siendo una franca extorsión por parte de ellos. Esto fue parte de lo que dijo Timochenko. La implementación del acuerdo solamente estará garantizada si en el presupuesto nacional se asignan los recursos suficientes para su materialización. Nadie entiende que para la guerra resulten recursos inmediatos mientras se regatea cada peso que se destina a la construcción de la paz. ¿Cómo la ven ustedes? La paz se logra con recursos públicos, o sea, recursos que van para el bolsillo de ellos. El jefe de las FARC, como era de esperarse, nuevamente habló de los presuntos incumplimientos del gobierno nacional, mientras guarda silencio ante las violaciones al acuerdo que ellos mismos hicieron y siguen ejecutando como lo hace su brazo armado comandado por alias Iván Márquez. Violaciones como la entrega de niños que tienen en su poder, violaciones como la no entrega de las rutas del narcotráfico, violaciones como seguir en el narcotráfico propiamente exportando cocaína, violaciones como nunca haber entregado las armas y otras tantas que hacen parte de los incumplimientos. Pero Timochenko reclamó la reforma rural integral en esa locución. También la reforma política donde se incluya las 16 curules para lo que ellos llamaron víctimas en la Cámara de Representantes. También reclamó garantías de seguridad para el ejercicio político de los exguerrilleros y de los líderes sociales. También reclamó el desmonte del paramilitarismo. También dijo que había
incumplimiento frente a las 90.000 familias que se comprometieron con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Si 90.000 familias son los dueños de los cultivos de coca en Colombia, y cada uno de estos puede hacer algo, hace rato se hubiera acabado la coca, según las cuentas que Timochenko le presenta al país. Sencillamente inaudito, doctor Fernando, que hoy tengamos por los canales institucionales, por los canales nacionales de televisión abierta, al jefe de las FARC, quien según medios de prensa, como lo reseña Vanguardia, tiene 16 condenas por asesinatos, secuestro, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños. Estos hechos se habrían presentado entre el 2003 y el 2010. Por lo mismo, en su contra existen sentencias de entre 10 y 40 años de prisión, pero también otros prontuarios en poder de la justicia dicen que en total tiene 182 procesos judiciales en su contra, de los cuales 106 incluyen el cargo de homicidio. En juzgados están 29 procesos y el resto se encuentran en la Fiscalía. Este es el tipo que representa a los partidos de oposición para hablarle al país de incumplimientos, pero jamás para dar la cara y responder por el brazo armado que ya tienen listo para seguir atacando al pueblo colombiano. Haciendo política, pero sin sacar un voto, porque para las FARC no son necesarios los votos. Juan Manuel Santos les regaló 10 curules regaladas, 10 curules que son muy pocos los partidos políticos que pueden obtener en Colombia. Partidos tan serios como el de Colombia Justa y Libre, como el partido Mira, no tienen 10 congresistas. No. Bueno, las FARC sí los tienen. Las FARC los tienen por obra y gracia de Juan Manuel Santos, no por obra y gracia de los votos que haya recibido. Y ese asesino, condenado tantas veces como usted lo dijo, es el que ahora hace uso de los medios de comunicación para contestarle al presidente de la República y entrar en contradicción con él. Dios mío, esta es mucha opereta, esta es mucha farsa en la que estamos. Y ahí seguimos, porque el acuerdo no se hace trizas. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con tenis. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron ayer a cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos de tenis que se está llevando a cabo en Nueva York. Una nueva victoria sumó la dupla de tenistas colombianos. Esta vez superaron a los holandeses Robin Haas y Robin Koolhof con parciales de 6-4 y 6-4 en un partido que duró 1 hora y 24 minutos. En la próxima ronda, los rivales de los colombianos serán la pareja conformada por el inglés Luke Bambridge, que está clasificado 55 en el ranking mundial de dobles, y el neozelandés Ben McLachlan, 42 en el ranking mundial de dobles, quienes vienen de eliminar a los franceses Jeremy Chardy y Fabrice Martin en 2 sets. El partido para tratar de avanzar a semifinal se jugará mañana miércoles. Lo más lejos que han logrado llegar los colombianos en este evento es a semifinal, que fue en el año 2018. Cabal y Farah buscan su segundo grande. Los número 1 del mundo ya fueron campeones de Wimbledon este año en la Catedral del Tenis y ahora en la Gran Manzana quieren seguir haciendo historia. Más adelante les ampliaremos esta y más noticias en nuestra sección deportiva. Muy bien, y entonces les anunciamos que en un minuto estaremos con el ex senador Alfredo Rangel, que lo fuera por el Centro Democrático y nos hablará de estas últimas manifestaciones de las FARC por video que reproduce el ELN, mostrando su inconformidad con o la traición del presidente Duque a los acuerdos de paz, y entonces trayéndonos a una situación nueva de horror y de guerra. En un minuto, Alfredo Rangel estará con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad.